Gracias, papá. Ustedes comenzar esto. El 17 no va a haber. No, el 17 día de asamblea. Sí. Creo que el viernes que viene ya tampoco. El viernes que viene viene una persona a tener una actividad en el templo. Ah, sí. Pero ¿tiene que estar toda la iglesia o...? Dijeron que... Eso lo tenemos que verificar, a ver. Pero si no, seguimos reuniéndonos el viernes aquí. Y el otro es la asamblea, ¿no? El de arriba, El 17. ¿Qué día es la asamblea? El 17. El 11 hay una actividad aquí. Sí, por eso te digo, hay que ver, ahora cuando vengan a estar y le preguntamos. El 11 sábado. Bueno, Sí, porque viene el 10. nosotros terminamos la semana pasada la unidad de... ¿qué era la unidad de la semana pasada? De Juan, el libro de Juan, de los epístolas de Juan y la de Judas, ¿verdad? Hoy vamos a comenzar 4 clases y vamos a trabajar el tema del crecimiento espiritual. Vamos a trabajar con el tema del crecimiento espiritual. Y cuando hablamos del tema del crecimiento espiritual, tenemos que buscar en la Biblia cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Cuál es la voluntad de Dios para con nosotros? Y usted puede conseguir algunos versículos en la Biblia, ¿verdad?, que nos indica. Yo creo que no hay lugar a duda de que es la voluntad de Dios que crezcamos, ¿verdad? Yo creo que con eso estamos claros, ¿verdad? Es la voluntad de Dios que nosotros crezcamos espiritualmente, ¿okay? Ahora, hay unos versículos en la Biblia que nos dejan saber esa voluntad de Dios, ¿verdad? Y ahora yo los voy a retar a ustedes a que ustedes consigan un versículo en la Biblia que confirme que la voluntad de Dios para con nosotros es el crecimiento espiritual. Vamos a ver, le vamos a dar ahí unos minutitos para que usted busque en la Biblia. O si usted lo sabe de memoria, pues usted lo dice, pues mira, yo creo que este versículo es un versículo, pues gloria a Dios. No, espérate. Gloria a Dios. Hacer una pregunta. Señor, eso sí es sin anestesia ni nada. Sin anestesia. Hay versículos en la Biblia, ¿verdad?, que cuando usted los lee dice, fíjate, la voluntad de Dios es que nosotros crezcamos espiritualmente, ¿verdad? ¿Verdad? Está bien. Vamos a ver, ¿cuál le viene a la mente así de momento, ¿verdad?, para que usted confirme. Recuerdo del caso de Jesús, en Lucas 2, 50 por ahí, que Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia, por Dios y para con los hombres. O sea, que crecía en estatura, en conocimiento y en relación con su prójimo. Cuando dicen gracia con los hombres, es socialmente, había buena comunicación dinámica. O sea que y ese es uno de los ejemplos que vamos a estudiar hoy, ¿verdad? Precisamente es el caso de Jesús, ¿verdad? Hoy vamos a estudiar dos casos. Vamos a estudiar 2 casos de individuos y 2 casos de colectivos, que son 2 iglesias. Vamos a estudiar la iglesia de Corinto y la iglesia de los hebreos, ¿verdad? La epístola de los hebreos. Y vamos a estudiar el caso de Samuel y vamos a estudiar el caso de Jesús. Pero sí, lo que él dice es realidad. O sea, cuando Lucas, que es el único que tiene un pasaje que básicamente habla sobre la niñez de Jesús, ¿verdad?, pues dice que Jesús crecía, ¿verdad?, en estatura para con Dios y para con los hombres, ¿ok? Eso lo vamos a tocar un poquito más tarde, pero sí, ese pasaje que él trae es un pasaje que confirma precisamente en Jesús, la vida de Jesús, esa voluntad de Dios. Antonio Giorgi, que lo veo ahí que ya consiguió algo. Vamos a ver. ¿No ha conseguido nada? Pues vamos a hacer, vamos. Está meditando, vamos a ver. Seguimos buscando. Amén. Aquí en Corintios nos dice que pues, la oración de gracia, que de la misma manera que Dios nos consuela, pues nosotros también consolamos a otros. Dice, pues nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y que a veces pues las tribulaciones que nos vienen pues es para crecimiento. O sea, tú lo que quiere decir es que madurez. O sea, que cuando nosotros pasamos por un proceso de crisis, o sea, eso nos sirve para que nosotros podamos bendecir a otros, ¿no?
Y eso es parte del crecimiento espiritual. O sea, lo que tú quieres decir es que no todo el crecimiento en algunas ocasiones conlleva también dolor. Y eso nos pasa, ¿verdad? Porque cuando usted era joven, usted pasa la etapa de niño a joven, usted se da cuenta que de momento que le dolían las tetillas, ¿se acuerdan? O a mí solamente me dolió las tetillas, a usted no le dolió las tetillas. ¿Verdad que sí? Mira, se ríe, mira. ¿Verdad que sí? Usted se tocaba y le dolía las tetillas, ¿verdad? Y eso es parte, es una señal de crecimiento, las hormonas, ¿verdad? Eso es parte del crecimiento, o sea que parte del crecimiento conlleva dolor, el crecimiento conlleva dolor. Y en muchas ocasiones, nosotros para crecer tenemos que pasar por algunas crisis, ¿verdad? Por esas crisis, dice la palabra que a todos los que aman a Dios, todo abunda para bien, para aquellos que por agarrar su voluntad son llamados, ¿verdad? Y como sabemos que la voluntad de Dios es crecimiento, ¿verdad? Por lo tanto, o sea, todas las experiencias que a nosotros nos ocurren en esta vida van a abonar ¿a qué? A nuestro crecimiento espiritual. Querámoslo o no. Eso es así, ¿verdad? ¿Qué más? Vamos a ver. Jeremías habla de... Jeremías, ¿qué dice Jeremías? Tengo para ti planes de bien. ¿Perdón? Los planes de bien. Ok. También, o sea, en la voluntad de Dios es que nosotros crezcamos. De hecho, me viene un pasaje así de momento, ¿verdad? Cuando Dios le está hablando a Abraham, y Dios le promete muchas cosas a Abraham, pero hay una cosa que le dice, dice que tu simiente será bendita y que será bendita y que él será padre de mucha gente, ¿verdad? ¿verdad? O sea, es crecimiento, expansión, ¿verdad? Y no solamente en cuestión de cantidad, sino de ¿qué? De calidad, ¿verdad? De calidad. Vamos a ver, yo le estamos buscando pasajes en la Biblia que nos confirmen que la voluntad de Dios es nuestro crecimiento espiritual. Ajá, entonces yo ya ahora. Sí, ahora en 2 de Corintios, capítulo 3, dice: por tanto, nosotros todos mirando nosotros descubiertos, reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su imagen. O sea, transformados transformado en la escuela del Espíritu Santo. De gloria en gloria. O sea, eso es como que nos hace entender que como que estamos subiendo, ¿verdad? Sí. Como que estamos como que estamos adoptando o estamos absorbiendo cada día más la imagen de Dios en nosotros, la imagen de Cristo. O sea, como que a medida que nosotros vamos caminando, como que la imagen de Cristo como que va haciéndose realidad en nuestra vida, ¿verdad? No como Moisés, que Moisés pues tuvo el encuentro con Dios en el monte Sinaí y tenía que ponerse un velo en el rostro para que el pueblo de Israel no lo pudiese mirar cara a cara, pero dice que a medida que fue pasando el tiempo esa gloria se fue desvaneciendo. Pero el cristiano es diferente, el cristiano está ocurriendo lo opuesto. A medida que va avanzando, esa gloria se va transmitiendo, ¿verdad? Y se va reflejando en la imagen de Cristo en nuestras vidas, ¿verdad? Se va formando el carácter de Cristo en nuestra vida y no es fácil, ¿verdad? No es fácil. Algunos algunos le toma un poco tiempo, como este señor que está ahí, que ese señor, la imagen de Cristo está ahí, pero a mí me toma un poquito más de tiempo. A mí me cuesta más de tiempo. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuál cosa tiene ahí? Dispare con uno de verdad, ahí. Ajá. Corintios 2, el 7. Corintios, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor. Ok, fíjate que trajo una palabra, un verbo que dice transformados. O sea, crecimiento tiene que ver con transformación, ¿verdad? Crecimiento tiene que ver con ¿qué? No solamente transformación. Amén. El librito. Stephanie lo tiene. Tío, eso le di a Stephanie. Chequea que lo haya sacado del carro, está buscando. Yo se lo di a ella.
la palabra transformados se tiene que ver con crecimiento. Es un proceso de cambio, ¿no? De cambio. Y tú acabas de traer otra palabra, que es que perfeccionados, ¿verdad? Perfeccionados. O sea, conlleva acción. O sea, el transformados conlleva acción. El perfeccionados conlleva acción. Ahora, fíjate qué interesante es esto, porque ese transformado tuyo es de parte de quién. Es un proceso que viene de parte de Dios. Sin embargo, el perfeccionados, ¿no? De aquí hay silla, Iván. Es la acción del individuo. De aquí hay silla, toma, que ten cuidado que yo no sé si esa silla. ¿Está bien? Está bien, gracias. Mira, no está. Bueno, está más aguantado seguramente. Es que está muy la coja, está muy la coja. Gracias. O sea que es interesante porque el que él trae, el versículo que él trae, es un versículo que habla de un proceso en el cual Dios está tomando parte, porque obviamente la imagen de Cristo se va desarrollando de gloria en gloria en nuestra vida, y es un proceso donde Dios está trabajando en nosotros. Sin embargo, el versículo que trae Lázaro es un versículo donde es una acción nuestra, perfeccionados. O sea que, en otras palabras, el crecimiento. Por lo tanto, ¿qué podemos entonces concluir ahí? Que el proceso de crecimiento espiritual es una aportación tanto del hombre como de Dios. O sea que este Se aplica seguro. Encontraste. Estamos buscando versículos bíblicos que nos hagan confirmar que la voluntad de Dios es nuestro crecimiento espiritual. Así que, mira, dale a la computer ahí a ver qué te viene a la mente. José Manuel. Primera de Corintios 58. Oye, pero todo el mundo ha tirado Corintios, ¿qué pasa? En el Viejo Testamento. ¿Por qué? Le vamos a dar un mono doble al que me traiga un versículo del Antiguo Testamento. 15:58. ¿Cuánto pagan? ¿Te has quedado de 15:58. 15:58. Sí, Primera de Corintios 15:58. Dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. O sea que el crecimiento espiritual tiene que reflejarse ¿en qué? En el servicio. O sea, en el servicio. O sea, no es solamente un proceso interno que se queda acá adentro y no se expresa externamente. Por lo tanto, una señal de un crecimiento espiritual es el servicio. No, me acordé que estos días estaban midiendo las nenas en casa, las gemelitas, porque noté que una iba más arriba que otra, son casi idénticas, pero una iba más arriba que otra. Pero ahora he notado en los últimos días que ya están emparejando. Entonces quiere decir que no todo el mundo crece a la misma vez. No, eso es otro punto también que tenemos que entender. O sea, que cuando hablamos de perfección no es que somos perfectos, sino madurar. Es correcto. Hay un versículo en el Nuevo Testamento que nos demuestra eso claramente. Vamos a ver si alguien lo tiene por ahí. Es lo que nosotros buscamos. Ser perfecto como otro va perfecto. Ser perfecto. Perfecto como yo soy perfecto, ¿verdad? Ese es uno de ellos. Pero hay un versículo que trae Pablo que demuestra lo que él está diciendo, que somos perfectos pero no lo somos. ¿Verdad? Y entonces ahí como uno dice, oye, pero ven acá, si somos perfectos pero tampoco lo somos. O sea, ¿qué es esto qué es lo que Pablo quiso decir ahí, verdad? Una ayudita, esto está en Filipenses capítulo 4. Ajá, Jorge. No sé si alguien, como llegué un poquito tarde, no me gusta ni participar cuando estamos atrás, no sé si alguien leyó Primera de Juan, el capítulo 2. No. Dice, pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como el ángel. Estás hablando, el tema que estás trayendo es del crecimiento espiritual. Y queremos traer un versículo que confirme que la voluntad de Dios es nuestro crecimiento espiritual, ¿verdad? Ahora, Iván, tú tienes que tener algo ahí. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Exacto, correcto. Que básicamente va de acorde, ¿no? Santificación,
¿verdad? Es ese proceso de separación, de dedicación al Señor, ¿verdad? Donde realmente nosotros pues estamos básicamente, o sea, decir santificación y crecimiento espiritual va a la par, básicamente, ¿no? O sea, que santificación es otro verbo que aporta a ese proceso de crecimiento espiritual. El que trajo Antonio y transformación, transformados, perfeccionados, santificados, ¿verdad? ¿Dónde está ese? Ah, está aquí, estaba buscándolo. Ok. Seguimos. Ajá. Cuando de todo corazón nos proponemos ser obedientes a la palabra de Dios, levantamos un cerco contra uno de los enemigos del crecimiento espiritual. Hay diferencia. Ok, pero lo que quiero es que me traigan versículos bíblicos que me confirmen que la voluntad de Dios es nuestro crecimiento espiritual. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que esa es la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero quiero que me lo prueben. No recuerdo el texto que habla que Apolo sembró. Pero Dios fue el que dio el crecimiento. Bueno, eso nos confirma de que Dios está metido en el asunto, es parte del proceso de Dios, ¿verdad? Un versículo, pegamos un versículo, búsquese Proverbios 4:18, vamos, búsquese Proverbios 4:18. A ver si estoy bien, o a lo mejor no. Proverbios 4:18. Búsquese Proverbios 4:18. Para mí ese versículo es el versículo clave. Y ese subrayalo, ¿sabes? Subrayalo. En su Biblia. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Aleluya, ¿verdad? Que ese versículo, ese versículo es un, ¿verdad? Que como que es un versículo donde te muestra claramente, precisamente, esa. Va, que claro. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que se esté delante, consigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Sí, pero síguelo, porque ese era el versículo que yo estaba... Así que todos los que somos perfectos, aleluya, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará. Pero fíjate, en ese versículo precisamente Pablo demuestra lo que yo estaba diciendo a mi hermano. Pablo está hablando de una perfección, así que todos los que somos perfectos, pero antes de eso él dice, pero yo digo que no lo hemos alcanzado ya. Sin embargo dice, y así que todos los que somos perfectos, por lo tanto, ¿cuál es el mensaje, cuál es la idea que Pablo nos quiere transmitir? A continuación de seguir o sea, tú eres perfecto en la medida que persigues precisamente ese norte. O sea, la perfección estriba en que tú estás enfocándote precisamente, aunque no lo seas en absoluto, que no tengas una perfección absoluta, pero eres perfecto cuando te enfocas hacia eso. Estás en el camino. Y tenemos que enfocarnos. Yo creo que eso es clave. Mantenernos es correcto. En la senda. En la senda. Más la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es que a las 12 del mediodía. Hasta que llegue a las 12 del mediodía. Efesios 4. Ahí está, Efesios 4. Efesios 4, 14 y 15. Ajá. Y Para 16 que ya no también. seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña de lejos, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Aleluya. Ese versículo es clave ahí. Fíjate que él lo trae en el contexto de Pablo, es que él dice, para que no seamos que niños fluctuantes, que con todo viento de doctrina, o sea, el no crecer nos representa que vulnerabilidad. O sea, y cuando usted tiene un hijo y nace, ya usted espera que al año camine. Eso es lo normal, ¿verdad? Y que ya empieza a tirar sus primeros balbuceos, ¿verdad? Y eso es lo normal. Pero cuando no sucede eso, ¿qué sucede? Comienza la preocupación. Hay que empezar a buscar. Hay que empezar por qué es lo que está pasando, cuál es la deficiencia.
¿O cuál es la razón por la cual eso no se está dando el proceso normal? ¿Ok? ¿Ok? Ajá. En el versículo de Proverbios 4:18 podemos llegar a una conclusión, es que la senda obviamente va a tener obstáculos, pero el que anda en luz lo va a ver, el que anda en tinieblas no los ve y tropieza. Exacto. Hay otro versículo que nos da inspiración a nosotros, porque este camino no es fácil, ¿sabes? Este camino no es fácil. Pero Dios nos ha garantizado a nosotros que en la medida que tú te mantengas, vas a llegar al lugar. ¿De Santiago no han leído? ¿Ah? ¿De Santiago leyeron? No hemos leído nada de Santiago. Santiago 1, 5, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da todo abundante y sin reproche, y le será dada. O sea, Dios nos va a dar todas las vitaminas espirituales para que usted crezca. Amén. O sea, usted despreocúpese de la dieta, de la dieta espiritual. El abono 2020 va a o sea, estar ahí. el abono 2020 de Dios va a estar ahí, está disponible. Sí, señor. O sea, las vitaminas que usted necesita, los carbohidratos, todo, tenemos todo, tenemos lo mejor de lo mejor para crecer. Y la tierra fértil. Tenemos la tierra de Santa Isabel, que es oro. Estamos ahí sembrados en esa tierra, imagínense. O sea, que usted tiene que producir. Si no crece porque no te da Ajá, ya que tengo ese hombre egoísta, ese hombre está hoy comió completo. Hoy comió completo, y del tigre, que eso es cuando lo ves con completo del tigre, fíjate, viene. Pero del Viejo Testamento, a ver si la fe. Por favor. Ajá. Entonces le declaré como la mano de... Tobías. Tobías no. Nehemías. Da la cita primero. Nehemías. Entonces le declaré como la mano de Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanballat, Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta le dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. O sea, en otras palabras, cuando tú te decides hacer algo para Dios, y el crecimiento es un objetivo nuestro, debe ser una cosa constante. Cuando nosotros nos decidimos encaminarnos en ese proceso de crecimiento, siempre van a haber van a haber obstáculos, va a haber algo que se va a presentar. Y el enemigo nos tiene una pedra por donde. El enemigo no quiere que nosotros crezcamos, porque el enemigo es un abusador, y siempre que Dios va a hacer algo empieza regularmente por uno. Y que es espíritu, y él es espíritu también, espíritu malo, pero y sabe que las bendiciones. Es un abusador, porque te gusta buscar lo más. Es como el león. ¿Qué hace el león? ¿Qué hacen esas fieras? Esas fieras que son... El débil, ¿verdad? Él busca cuál es la más débil. ¿Cuál es la más débil? La que está enferma, la que se separa, la que está... Esa es la que busca el enemigo, ¿no? Y esa es la que va a atacar. Eso de Jetro con Moisés, le dice Jetro a Moisés: delega, porque también que quiera crecer y saberlo todo. No crece el pueblo, entonces al delegar se compartieron las tareas y todo el mundo creció. Fíjate que el león no puede comerse un mono porque el mono trepa y los otros no trepan. Mira, cabrón, un mono enfermo que esté en el piso se lo come. Un mono enfermo que esté. Estoy hablando, un mono. Señor, no quieran que me coma el león a mí. Estoy hablando de un mono que está en plenitud de facultades. El león no puede cogerlo arriba. Ahora, un leopardo. Pero los leopardos no comen mono. Mira, en el
Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, vamos al libro de Josué. Ajá, vengo acá. Vamos al libro de Josué, que capítulo 1 y versículo 9, que aquí dice: mira que te mando, o sea, como que Dios, que te esfuerces y seas valiente, no temas, que el temor nos paraliza a veces, sí, ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. O sea, que es un mandato, que seamos valientes y que nos esforcemos, o sea, y que no tengas miedo, no temas. Porque el temor es lo que usa el enemigo para paralizarnos. Entonces, vamos a atar eso que tú dices al tema. Vamos a atarlo al tema. El tema es el crecimiento espiritual. ¿Cómo se relaciona el temor con el crecimiento espiritual? Si tienes temor, no creces. Pues si tienes temor, te paraliza, porque el enemigo usa... ¿El crecimiento conlleva qué? Bueno, someternos nosotros al control del espíritu. Esforzar. El crecimiento conlleva en ese sentido Confianza. Confianza. Conocimiento. Acción. riesgo, Bueno, sí. Eso sí. pasos, Siempre hay que tomar riesgo, obviamente. ¿verdad? Claro. Algo que tú no conoces, vas a pisar en tierras desconocidas. Porque eso es crecimiento. Crecimiento es dejar donde tú estás, lo que tú conoces, para empezar a pisar en tierras que tú no conoces. Y por lo general, ¿Qué pasaje hay ahí que confirma eso? ¿Qué pasaje? Nos sometemos al control espiritual, entonces esa incertidumbre que puede ser causada por el desconocimiento se va a disipar, porque entonces entra en juego la fe. Exacto. O sea, el riesgo va acompañada de la fe, porque yo sé que como yo estoy caminando, aunque desconozco lo que hay ahí, pero como Dios está conmigo, Amén. yo sé que va a ser para mí que mi provecho, mi beneficio. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros caminemos, aunque desconozcamos cómo está la circunstancia. La circunstancia que está citando el compañero es cuando Josué, obviamente, se enfrentaba a aquella gente. Josué tenía una misión. Exacto, estaba en Él dice, yo me voy a enfrentar con una gente que está preparada, es algo que nosotros desconocemos. Ellos conocían el desierto, por eso no lo conocían. Era de todo. Todo estaba a favor de ellos. Pero él quería que Josué echar para adelante, aunque tú desconozcas, echar para adelante. Y cuando se fueron los 12 a reconocer la tierra, que tenían miedo, que decían, esto es tierra de gigantes, por el miedo lo hacían ver a los otros gigantes. Y fíjate, Josué que dice, no, vamos y vencemos. correcto, y se limitaron. Eso causó que ellos no pudiesen tener una experiencia con Dios en la conquista. No pudieron conquistar. El que conquistó fue el que se atrevió a pasar los linderos. Los linderos de la fe. Por lo tanto, el crecimiento conlleva riesgo. Ahora hay un pasaje en el Antiguo Testamento que nos confirma eso. ¿Cuál? Yo le digo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra. El pasaje de Abraham precisamente fue eso. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, sal del lugar que tú conoces, sal de tu entorno, y ya tú verás las cosas que yo voy a hacer contigo. Pero hay otro pasaje en la Biblia que también nos confirma eso. ¿No le viene a la mente Ezequiel? Ezequiel, la visión, que lo puso frente al río. ¿Se acuerdan? Le dijo, yo quiero que tú entres al río. Y entró, y llegó hasta los tobillos del agua, ¿verdad? Y dijo, ok, llegaste a los tobillos, sigue para adelante. Y el agua le llegó hasta ¿dónde? Hasta las rodillas. Y yo quiero que tú sigas para adelante. Dice que el agua le llegaba hasta los lomos. Y dice el profeta, y llegó un momento donde ya me estaba tapando prácticamente el agua. ¿Y qué le dijo el Señor? Sumérgete en la sal. Sumérgete. Entra de lleno porque mientras tú estás pisando terreno firme, tú dices, estoy seguro, estoy aquí. Pero Dios quiere que tú que tú dependas completamente. Que tú te sumerjas en la aventura de Dios. En la aventura de Dios. Eso es lo que Dios quiere. O sea que y eso conlleva riesgo. O
O sea que Dios quiere que nosotros iniciemos, que iniciemos siempre, tomemos acción. Porque al final, o sea, si nosotros no nos movemos, Dios no. Mira, o sea, el crecimiento espiritual no tiene límites. Esto no es como los hombres, que aquí usted llega a un doctorado, ¿verdad? Y aquí hay personas que son expertos en su área, ¿verdad? Y no me puedo decir una cosa, pero tengo, ¿verdad? Tenemos el privilegio de tener a Iván con nosotros hoy, ¿verdad? Que yo le digo, ¿y qué no sabe Iván de guitarra? O sea, ¿qué más puede aprender Iván de guitarra? En la aventura de Dios no hay límite. No hay límite. Pablo lo dice en Efesios, dice, es tan grande el conocimiento de Dios que, él dice que es más que la altura, la profundidad, la anchura del conocimiento de Dios. Y no llegamos. Por lo tanto, en el crecimiento espiritual no hay límite. Es ilimitado. Hay algo, todo depende de nosotros. hay algo que la palabra reseña, que cuando estas personas dependían de Dios, porque iban en ese proceso de crecimiento que posiblemente tú lo vas a tocar más adelante, la Biblia en algún momento lo señala, que esas personas estaban dependiendo de Dios y por eso crecían. Y ve, si uno se busca Primera Crónica, capítulo 11, cuando estaba David, que ya había sido proclamado rey, un texto bien sencillo pero con tanta profundidad, y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Ve que en ese versículo. Y cada una de las aventuras de David fueron aventuras riesgosas. Y David llegó a pensar que estaba descartado. Por en todas las aventuras de David, él acercaba más a David a Dios. Estaba en una desventaja aparente. Sí, porque es que en todos los lugares que David tuvo crisis, ahí era donde veía la mano del Señor. Comparo este texto con el de Samuel y con el de Jesús. Imagínate. Que iba creciendo. A veces Dios nos tiene que llevar a lugares donde nosotros tenemos mucho temor. Porque a quien no le gusta, a todos nos gusta quedarnos en lugares donde conocemos, ¿verdad? Porque sabemos, y aquí yo me muevo, y yo sé dónde está aquello, dónde está esto, y yo sé por dónde entrar, yo sé por dónde salir. Ahora, no me lleves a un sitio que no conozco, porque ahí sí que me pierdo. Me pierdo, ¿verdad? Pues ahí es donde yo quiero que tú te metas. Para que tú comiences a dejar de depender de tu entorno y comiences a confiar en la protección de Dios, en la sabiduría de Dios, en el propósito de Dios para con tu vida. Déjame hablar con José y después plegamos con Iván. La palabra nos lleva poco a poco a no depender de nosotros mismos y confiar y tener siempre confianza. No importa la situación que sea, las circunstancias que puedan haber, es que el cristiano, cuando se adentra en la palabra y está en la palabra, adquiere confianza. Y entonces se queda dando esos pasos de ese crecimiento trae confianza, frena en. Correcto. Y uno se atreve a caminar. Porque pierde el miedo. Ahí es donde se pierde el miedo. Es correcto. Tengo Iván. Y debo decir que en el programa de Dios, nosotros los seres humanos, que somos hombres, ¿verdad? Somos seres humanos. Nosotros estamos frente a una idea que Dios tiene frente a otras criaturas que son superiores a nosotros, que son los ángeles. Ajá. O sea, Dios hizo de la simiente de la mujer uno que venciera a un arcángel, que era Satanás, que era un ser superior. Entonces Dios le dijo que la simiente de él y la simiente de la mujer pondría enemistad. Y nosotros siendo inferiores, creciendo espiritualmente como criaturas inferiores, cuando crecemos, Dios avergüenza a esos ángeles que no guardaron su dignidad, porque Dios quiere mostrar de que Él no necesita a una criatura tan inteligente como la que Él creó, pero fueron desobedientes, y que con una menor inferior puede conseguir gloria. Entonces Dios ha querido entregar el mundo, Él dice, porque no sujetó el mundo a los ángeles, sino que lo entregó a la descendencia de Abraham.
O sea, que los ángeles siendo superiores a nosotros en fuerza, inteligencia, en todo, Dios ha querido tener una gloria, dándole la mayordomía y la administración de este mundo a una criatura inferior, que si esa criatura inferior sigue los mandamientos y los guarda, esa persona va a glorificar a Dios más que a los ángeles, y luego esos ángeles que no guardaron serán avergonzados y serán juzgados por nosotros, criaturas inferiores. O sea que en el plan de Dios, Dios está pensando cómo revelarle a sus criaturas superiores que Él no tiene el límite de con una criatura inferior poder conseguir grandes cosas a pesar de nuestra pequeñez al lado de ellos, y nosotros somos obedientes a Él en todo. O sea que tú entiendes que esto que está pasando aquí trasciende a los límites hasta el tercer cielo. Ahora mismo O nosotros... sea, esto que está pasando aquí va a trascender. No, los ángeles de Dios ven y los demonios todas las criaturas celestes tienen que ver con lo que está pasando con nosotros. O sea, y eso es mucho decir. Eso es mucho decir, porque Pablo se atrevió a decir que nosotros estábamos sentados ¿en dónde? En lugares celestiales. Y que nosotros somos trofeos de su gracia. Pablo dice que nosotros somos trofeos de la gracia de Dios. En Efesios, imagínate. Hay que también ver, ¿sabes? La palabra de Dios dice que la comunión íntima de Dios es con los hijos de los hombres. O sea, los ángeles sí tienen una posición privilegiada, pero la comunión íntima de Dios es con el hombre. O sea, en el sentido, porque el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. O sea, de hecho, la palabra dice que los ángeles están pendientes de esta sabiduría en Cristo a través de la iglesia. Ellos se van a enterar de muchas cosas a través de la iglesia, porque Dios les revela muchas cosas a la iglesia que los ángeles no se nos han revelado. Y no tienen el privilegio de predicar como tenemos nosotros. O sea, nos encargó la palabra de la reconciliación al hombre, ¿sabes? Entonces la confianza en Dios es creer en Él. Bueno, porque si no le creemos a Él, tenemos una actitud de revelación, de rebelde. Pues Adán, cuando Dios le dio una palabra que no comiera, Dios le dio la revelación del mal a través del verbo. Dios no lo dejó ahí tirado, ¿sabes? Dios le dijo que eso está mal. Entonces Adán tenía que confiar en esa palabra, independientemente de lo que no entendía. Pues, pero entonces él no le creyó a Dios, entonces se rebeló contra Dios. Pues, por eso el pecado de Adán fue una rebelión. La mujer también, porque la mujer fue engañada. O sea, si nosotros no le creemos a Dios, lo que hacemos es que le revelamos a Dios. Es sencillo. Algunas veces uno dice, Dios revela, no cometa adulterio. Ya esa es la revelación de Dios. Yo no creo en eso. En vez de cuando hay que tirar una paja en el aire, una plumita, y hay mucha gente que no cree en es una rebelión contra Él. Exacto, en Dios. Yo no creo en eso. Pues están rebelándose en contra de esa palabra, ¿ves? Porque no la creen y actúan en ella. No obedecen. Por eso la fe demanda a creerle a Dios independientemente de lo que no sabemos. O sea, si Dios lo dijo, pues hay que yo no lo entienda. Lo que pasa es que el hombre como según la línea de presento de Iván y de José, el hombre no se ha dado cuenta de la posición que tiene, el privilegio que tiene. O sea, los ángeles tienen un privilegio, pero nosotros tenemos un privilegio mucho mayor. Pues si Dios nos usa a nosotros para testificar de su gloria a su creación completa, imagínense usted, ¿dónde estamos? Yo sé que dice que Él depositó su gloria en vasos de barro. Eso dice la sabiduría de Dios es terrible, ¿sabes? Y la mente humana tiene millones y millones de neuronas que supuestamente nosotros los usamos. O sea que lo que Dios hizo no fue cualquier cosa. O sea, lo que está diciendo nos creó a la imagen y semejanza, y que la capacidad de nuestro cerebro es que lo que usamos Mira, Dios te garantiza a ti que tú vas a utilizar todas esas neuronas que tú tienes ahí. Dios te garantiza que tú vas a utilizar tu cerebro a plenitud. Él dice que
Pablo dice que yo estoy persuadido que el que comenzó en ti la obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesús. Cuando eso suceda, cuando venga esa perfección, tú vas a utilizar tus neuronas al máximo. Tú vas a ser realmente, ¿verdad?, la criatura que Dios siempre quiso que tú fueras. Así que tranquilo, tranquilo, que déjame bregar el comentario que podemos. Sí, en la misma línea que el hermano estaba trayendo, entiendo yo que más que creerle es obedecerle, ¿verdad? O dice que los demonios creen y tiemblan, pero que no lo obedecen. La fe viene, la fe se demuestra por las obras, ¿no? ¿Entiendes? Siguiendo la línea de pensamiento de compañero. De José. Dios creó el universo, pero creó la tierra para el hombre. Le hizo habitación, le hizo casa al hombre. Con la idea de que procreara y poblara la tierra. Los ángeles no tienen eso. Quiere decir que su amor es tan y tan grande hacia nosotros que nosotros todavía no nos hemos dado cuenta de lo que Él nos ha querido y nos ama. Nos sigue amando. Eso no lo hemos podido entender. No sé qué guardia porque de tal manera. Ese de tal manera. Y ahí seguimos. Y seguimos. El hombre peca. Seguiendo la Biblia. El hombre peca. Y aún pecando, dice, pero no te preocupes que yo te voy a hacer bueno. Manda a su hijo. Esa es la demostración más grande, digamos. Para que nosotros tengamos cómo poder llegar a Él. Porque Él nos desechó tan pronto. Hizo la pared. Se cortó la comunicación a Él. Tengo a Joel, tengo a José, si esa es la línea del pensamiento, Dios lo que quiere es que nosotros seamos obedientes a Él en todo momento, que confiemos en Él en todo momento. Tengo a Joel. La pregunta que nos pudiéramos hacer en esta noche, si hay, nosotros en nuestra reflexión que estamos haciendo, tenemos un conocimiento de que eso es así. La pregunta sería, ¿qué limita el crecimiento del creyente? El mal. ¿Cuál sería la contestación? El mal. ¿Vale que limita nosotros mismos? Es una pregunta. ¿Qué puede detener o limitar el crecimiento? Porque estamos conscientes de eso, que nosotros estamos privilegiados. ¿Qué cosa? Estamos bendecidos. Bueno, ahí yo la pregunta del medio. Bien duro. Voy a decir algo. Ahí va. Desobedecer la escritura es una. No orar es otra. No asistir al culto y alejarse, obviamente, de los demás creyentes. Eso facilita lo que está diciendo Joel de no crecer. Y si yo te digo que yo estoy enfermo, no me reúno con los hermanos, yo digo, yo soy salvo, ya Señor, yo acepté a Cristo como mi Salvador, Sí, pero me bauticé, ya va mal. Entonces, mi relación es personal, es individual. Fíjate que lo que él acaba de mencionar son señales de un proceso religioso. Exacto, lo voy a entender. Proceso religioso, ¿verdad? Que es importante. Necesario. Que es necesario y es una evidencia de una búsqueda profunda de Dios. O sea, a lo que queremos meternos es dentro, o sea, dentro del individuo. No quiero ver las pruebas, o sea, dentro del individuo, en el interior del individuo. ¿Qué puede limitar en un individuo que crees que es espiritual? Yo puedo hacer todo eso y a puerta cerrada sin vergüenza. Vamos a el viernes próximo ah, sí. Pero mi relación espiritual el viernes próximo
Es la asamblea. No, Ah, no, el 17. Este viernes próximo, pues, dicen que va a haber una actividad. Creo que hay una actividad. No va a haber escuela bíblica. Se dirá el domingo. Vamos a tener 2 viernes sin escuela bíblica. Está bien. Porque hay una actividad. 5 por los 2, viste que Dios es bueno, ahí estamos los dos. No, la vida está cubierto el hombre conmigo ahí. Eso es un combo. Nos cogemos ahí. Gracias a Dios cogemos por los dos ahí. Ha sido la noche de trabajo. Qué bueno. Pero A la calle. No, tranquilo. Eso es lo que pide el cuerpo. A la Calle, estoy estoy aquí. No vaya por ahí. ¿Cuál es la actividad? Ahora, hay una Tiene que cuadrar ese plan. Ahora yo le digo Porque eso lo cobran a Víctor. Si hay falta algo, Víctor cuadra. Que puede hacer todas esas cosas, supuestamente, aparentemente, pero que en la intimidad. porque lo consigue, lo hace automáticamente. Exacto. Como una religión. Sí, señor. Y no hay profundidad No hay verdadero- en lo que está ocurriendo. O sea, y lo que queremos lo que queremos buscar es qué cosas pueden limitar. Porque así llegamos a la conclusión de que el crecimiento es ilimitado. No hay límite de crecimiento. Ahora, ¿qué cosas pueden, a pesar de que tenemos los recursos de Dios disponibles, para crecer, de aquí a, hay cosas que limitan nuestro crecimiento por parte nuestra. Robert no ha hablado, Robert no ha dicho nada. Espérate, que va Robert, No, y la Robert. Se emocionó. Nosotros por naturaleza somos pecadores. La concupiscencia de nosotros es natural pecar. Si no estamos preparados emocionalmente hacia la palabra, vamos a seguir pecando. Si estamos en la palabra y nos abandonamos, no seguimos al blanco, vamos a pecar. Si no seguimos las reglas del terreno que nos impuso el Señor a nosotros, vamos a pecar. No lo que pasa, no puede. Ahora, Ahora se lo ahora parece. sí. Una de las cosas es desconfianza en Dios. Importante. Y lo voy a explicar un poco. Vale. Y es, cuando nosotros estábamos en el ejército, nosotros nos decían, cuando el teniente decía, ¡al piso! Todo el mundo se tiraba al piso y decía, ¿por qué? Porque el que se quedaba parado podía... No preguntaba de nuevo. No preguntaba. Es importante lo que dice. La desconfianza en Dios limita nuestro crecimiento. ¿Por qué? Porque el crecimiento, como había dicho antes, conlleva riesgo, aventura. Y si yo no me aventuro a dar ese paso en terreno desconocido, estoy desconfiando de lo que Dios puede hacer. Estoy confiando en mi propio conocimiento, no en lo que hacia donde Dios me puede llevar. Por lo tanto, la desconfianza puede limitar nuestro crecimiento espiritual. La vanagloria también es una forma de uno desconocer la gloria. ¿En qué sentido? Porque entonces le está negando la gloria a Dios. ¿Pero en qué sentido? Has dicho algo importante, pero ¿en qué sentido la vanagloria? En el sentido de que yo creerme que ya alcancé lo que tenía que alcanzar. Exactamente. La prepotencia. Ya yo llegué. No, eso es desconocimiento. La vanagloria viene por el desconocimiento. Exacto. ¿Por qué? Porque si tú desconoces que en el crecimiento espiritual no hay límites, no puede caber la vanagloria. O sea, si tú conoces que en el crecimiento espiritual no hay límites, entonces no hay un límite para crecer. Por lo tanto, viene la vanagloria cuando tú te crees que ya llegaste aquí. Que ya te lo sabes todo. Al tope del conocimiento. Tengo ahí, te iba a decir algo. El primer mandamiento, que dice, el primer mandamiento es oye, pero el segundo mandamiento es amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Entonces nosotros, el amor, la palabra amor de nosotros es una palabra que es general, igual que en inglés, que la gente dice I love my car, I love my wife, esa es la misma palabra, pero en la Biblia, el lenguaje, la palabra amor tiene tres cosas distintas, que es el amor eros, que es para el de la esposa, el amor filial, que es entre los amigos, y el ágape dice que es un amor con un sacrificio y con pérdida. Entonces, siempre que Dios dice que lo amemos a Él está diciéndonos a nosotros, que a nosotros
nosotros tenemos que tener una pérdida, que es estar en la cruz, crucificado, y que tenemos que tener una pérdida, y que dice, el que me ama, mi palabra guardará. Dice, y mi Padre con sacrificio también le amará, y yo le amaré, y los dos vendremos y haremos morada en él. Es decir, que el amor que Dios me pide a mí no es un amor emocional, no es un amor casual, no es una emoción que me sale así los domingos. Es una decisión. Sino que es una decisión de a cada momento yo ir en contra de mí mismo, de mi instinto, como decía él, de yo ir en contra de toda la biblioteca de pecado que soy genética y emocionalmente y socialmente, de ir en contra de la maldad, por ir a favor de la verdad, del conocimiento que Él me ha dado todos los días de mi vida, a cada segundo, a cada instante, con cada persona, con cada cosa. Es una decisión de obediencia. Y Él dice, si me amáis, si me amas con sacrificio, sacrifícate en guardar mis mandamientos. Dice, yo te amaré con sacrificio también, porque tienes misericordia. Porque es una decisión. Si alguien se sacrifica en querernos a Dios, porque si Dios nos amara con la emoción, nos hubiera matado. Nos hubiera matado. Hubiera mandado. Fíjate que tengo a mi hermano por ahí que Alto Jorge. Una de las cosas que nos ata es el desánimo, la dejadez, el procrastinar. O sea, porque si uno no tiene el ánimo, no tiene el deseo de escudriñar la palabra, que aquí es donde tú encuentras la voluntad de Dios, pues entonces no hay crecimiento. O sea que la falta de deseo, y esa falta de deseo, eso es que la hemoglobina espiritual te bajó. ¿Y por qué la hemoglobina baja? ¿Por qué? ¿Por qué baja? Bueno, no te estás alimentando bien. Exacto. No estás consumiendo las proteínas y los alimentos apropiados para que tu hemoglobina se mantenga, ¿no? Por lo tanto es que no te estás alimentando, porque el desánimo, entonces, de ahí que viene el desánimo, la falta de alimentación. Y si no nos alimentamos, nuestra hemoglobina espiritual baja y no deseamos el alimento espiritual que Dios tiene para con nosotros. Hay una palabrita, después que... Pero hay una cosa. La revelación de Cristo Dios nos regaló a nosotros y tenemos ese privilegio de que vino esa grande privilegio, un privilegio que no tuvieron antes, es que la palabra es la que te va a dar toda la firmeza de la vida, porque cuando te mueras o cuando te pase, te liquide aquí en la tierra, allá no va a estar un chef esperándote la comida, allá va a estar Cristo con el Señor. El verbo y el verbo es el que te va a alimentar. O sea, en lo que estaba la pregunta era del caballero. ¿Qué cosas pueden limitar? ¿Qué espiritual? Lo que va a limitar al hombre es las limitaciones que él mismo se imponga. Correcto, porque de parte de Dios siempre va a haber disponible todos los recursos disponibles. ¿Qué interrumpe eso? El ser humano mismo se revela, se limita a proseguir el camino para dar el plan. Volviendo a la analogía que hiciste de la hemoglobina, el menú de Dios es extenso. Si tú no coges de ese menú para alimentarte, dice que la mesa está servida. Amén, tú ibas a decir algo. Yo estaba primero, hay una palabrita que va con mucho de lo que hemos hablado y es soberbia. La soberbia usted la busca en todos los lugares de la Biblia. Lo que crearon fueron grandes fracasos. Ese fue el pecado. Lo hace pecar. Tengo a mi hermano allá. ¿Cuál es su nombre? Perdóneme. Mi nombre es Héctor Negrón, es la primera vez Héctor. Que no sea la última, que no sea la última. Espero que no. Estoy como bebé aquí. Siguiendo una línea que viene aquí, segunda de Pedro 3:17 dice: así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza, antes bien
creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y el Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Creced en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Fíjate que ahí está, yo creo que ahí están los dos factores. Creced en la gracia, que es lo que viene de Dios, y creced en el conocimiento de Jesucristo es cuando realmente tú pones tu parte, ¿verdad? En ese proceso de búsqueda de intimidad con Dios, ¿verdad? Ok, tú ibas a decir algo. Sí, después tengo a José. Siguiendo la línea de la pregunta que Joel nos hizo, ¿qué nos detiene del crecimiento espiritual, que ese es el tema de hoy? El ser humano, que Dios lo hizo a imagen y semejanza, como dice Iván, es cuerpo, alma y espíritu. Entonces la Biblia nos dice que la carne es débil y lo que quiere es la poca vergüenza. El espíritu está presto, o sea que es una batalla que tenemos nosotros mismos, o sea, con esta carne, que lo que quiere es poca vergüenza. Entonces ¿cómo nosotros nos descuidamos y espiritualmente, porque Dios es espíritu, o sea, con las cosas de Dios y el espíritu es lo que va a permanecer para siempre. ¿Qué es lo que nos detiene a nosotros? Mira, cuando dejamos que la carne, porque la Biblia nos manda a Dios que es su palabra, es que vivamos en el espíritu. ¿Ves? La jerarquía del ser humano es espíritu, alma y cuerpo. O sea, que aunque el cuerpo dice la Biblia también que es templo del Espíritu Santo y hay que cuidarlo, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo está sobre nosotros y Él viene a buscarnos en alma, cuerpo y en espíritu, o sea, integrado, ¿entiendes? Pero ¿cómo paramos espiritualmente de crecer? Cuando dejamos que la carne tome control. Porque o sea, el espíritu, dice la Biblia, el espíritu está presto y quiere, pero la carne no lo de. Es una lucha y una batalla que tenemos nosotros, todos, cada uno de nosotros, ¿ves? Entonces, y claro, pues por esto mismo por los estudios que estamos haciendo, por la lectura de la palabra, por el conocimiento, y la palabra nos dice también que mi pueblo perece por falta de conocimiento, de sabiduría, y ahora mismo lo que nos han dejado es esto, ¿ves? Y el pastor, yo lo he oído muchas veces que dice, yo hago un estudio y los papeles los boto. Él no se queda guardando, porque es que aquí hay una revelación. Tú lees un versículo o lees un capítulo y una vez entiendes algo y vuelves y lees el mismo y viene otra revelación. O sea que hay una revelación aquí en la palabra. Hay mucho. Tengo a José. También hay una cosa que limita, como dice, que Esaú menospreció la primogenitura de cuando nosotros no apreciamos lo que tenemos, pues eso nos limita, ¿sabes? A crecer, y entonces se nos valoramos. Satanás también, Pablo dice que temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, nuestro sentido, en el original dice, el pensamiento, la mente que tenemos de la verdad de Cristo sea apartada, ¿ves? O sea, cuando tomamos esto en foco, pues esa forma de pensar, pues entramos en un engaño y podemos apartarnos de esa verdad. O sea, y otra cosa que ese desánimo, nosotros tenemos a través de la santificación, nuestra santificación, la palabra dice que Dios hizo a Cristo para nosotros santificación, justicia, redención y sabiduría. O sea, nuestra santificación es Cristo. O sea, porque Cristo fue tentado en todas nuestras semejanzas sin pecado. O sea, esta debilidad que tenemos, Cristo la venció. O sea, Él fue el único que pudo demostrar que el hombre podía ir a Dios en cualquier momento. Y Él fue tentado, pero no se dio. O sea, esa santificación que Él se santificó por nosotros, ¿entiendes? Tenemos que agajarnos de Él. Bueno, y cada vez que entramos en ese proceso, el pecado va a tener menos fuerza de nosotros. ¿Entiendes?
que en el final pues vamos a ser librados de la presencia del pecado. Pues, ¿sabes? Cuando tengamos cuerpo nuevo y resucitemos, ya la presencia del pecado no se Ahora, ajá. Cuidado. Cuatro hombres en base. Y ahora tengan cuidado que sea una humilde aportación. Yo sé que todo lo que se ha hablado está muy correcto, las líneas de pensamiento que se han expresado aquí, todas concuerdo, pero aquí hay una situación que yo creo que no se ha enfatizado sobre ella. Y Pablo dijo que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades y huestes de las tinieblas. Todo el mundo no tiene el mismo carácter, la misma estamina, el mismo empuje, como quieran llamar. Hay personas que son mucho más débiles que otras, la mayoría, pero hay algo que es importante, que la obediencia y rendirse. Yo he hablado con gente que me han dicho a mí, y son cristianos y van hasta Opus Dei, vamos, de la Iglesia Católica, y me han dicho a mí, primero están mis hijos y después Dios. Opus Dei, no es Cuquito el que lava carro, ni Feli el que mata puerco. Opus Dei. Me han dicho así eso a mí ahí, a calzón quitado. Dios no es la primicia son mis hijos y después. Oigan, estamos hablando de ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Sí. Son Opus Dei, sí. Bueno, está bien. No, que no lo hizo. El orden. Está mal enfocado. Yo no he discutido con él y he entrado en controversia porque el tipo es una persona muy amiga mía y le tengo mucho aprecio y punto. Sé que está 100% equivocado. Pero hay gente, ¿entiendes? Que es más débil y que no. Hay que anteponer muchas cosas, hay que rendirse, hay que renunciar a muchas cosas. Pero el maligno siempre está ahí. ¿Quién fue el que tentó a Cristo? El maligno. Sí, pero Cristo era Cristo. Nosotros, no pudo. el creyente, fíjate que el creyente tiene una meta y Dios quiere que tú sigas esa meta. Y si tú te enfocas en la voluntad del Señor, mire, no hay diablo, no hay nada que pueda interponerse a que tú la alcances, porque es la voluntad de Dios. O sea, no quiere decir que tú no vayas a tener escollo y que el enemigo te ponga su cascarita, se la va a ver siempre, pero cada una de esas experiencias que te ocurra va a servir de ¿qué? De crecimiento espiritual, ¿entiendes? O sea, el mayor ejemplo es Job. ¿Sabes? El mayor ejemplo es Job. ¿Sabes? A Job tenía el conocimiento de Dios. Pero cuando Job termina su proceso, ¿qué sucede? De oídas te había oído. Ahora, si Job no hubiera pasado por ese proceso, nunca hubiera alcanzado el conocimiento que tuvo de Dios. Pero fue a través del proceso que lo tuvo. O sea, que no podemos decir no crezco porque el enemigo me interrumpe. Eso no lo podemos decir. Pero vamos a los inconversos. Porque aceptamos a Jesucristo y a eso otro. Exacto. El inconverso es otra cosa. ¿Cuál es el mayor escollo que hay en los inconversos? ¿Quién provoca la ceguera espiritual en los inconversos? Sí, pero muchas veces somos nosotros, que somos piedras de tropiezo. Somos piedras de tropiezo muchísimas veces. Pero la mayoría de las veces, en la ceguera espiritual, en los inconversos, la provoca Satanás. Lo único que puede quitar la venda es Jesucristo. Déjame ir a Joey y José, entonces arrancamos con lo otro. Sí. Yendo en la línea de todo lo que hemos hablado, por eso es que Pablo, cuando va cerrando la carta
ya en el final, le da una receta a los de Corintios para que se vayan para la tiendita y le dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Mira, pero si hay alguna iglesia que le dio dolor de cabeza a Pablo, fue la iglesia de Corinto. Si hay una iglesia que le dio dolor de cabeza a Pablo, fue la iglesia de Corinto. Porque en esa iglesia había todo tipo de ¿qué? Todo tipo de problemas. ¿Cuáles eran esos problemas de la iglesia de Corinto? Vamos a ver. Hasta el hijo de inmoralidad sexual. Hasta el hijo de un ¿Qué más había en la iglesia de Corinto? No, se acostaba con inmoralidad sexual. ¿Qué otra cosa? Los chismosos, porque precisamente por eso hubo que falta de qué. El juicio era que era inmaduro, no había capacidad de juicio. La de fondos de la iglesia. Había corrupción, corrupto. Había división en la iglesia, cada uno tenía su grupito aparte. Había desorden en el culto. Había orgullo espiritual, porque unos decían: pues yo tengo el don de lengua. Había desorden en la cena del Señor. O sea, había toda clase de problemas en la iglesia de Corinto. La que lleva con la ofrenda. Ajá. Todo tipo de problemas. Y Pablo dice: examinaos a vosotros mismos. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Pablo esta iglesia? Cada uno búsquese así. O sea, que tenemos que tener que, mira, si usted se va al médico, si usted se va a hacer un SBC, usted acá, hay muchos que van bastante al médico porque se quieren mantener, tú sabes, dice: yo quiero saber cómo está mis triglicéridos. Ya ver cómo está el colesterol. Usted sabe que usted va, pero no cada 6 meses. Usted chequea: wow, estoy bien. Y el azúcar está 80 y pico. Tengo que aguantarme. Estoy bien, tengo que aguantarme. O sea, ¿qué es eso? Son parámetros de medición. Exacto. Y usted dice: esto lo puedo comer. Entonces usted toma ¿qué? Decisiones de acuerdo a qué? Al resultado del examen. Usted toma decisiones y dice: espérate, me tengo que aguantar en esto porque me salió un poquito alta el azúcar. Me tuve que hacer yo hace 15 días. Exacto. O tengo que bajar la harina porque los triglicéridos me están subiendo. ¿Verdad? Y usted toma las 3 cosas que he mencionado las tenía. Ok. Te he dicho que no puedes comer. Se va el cubano, se funde. ¿Qué pasa? O sea, la palabrita examinaos conlleva disciplina. Conlleva que usted periódicamente, si usted saca su tiempo para examinar su cuerpo, ¿qué está haciendo y qué no está haciendo? Usted se tiene que hacer un autoanálisis periódicamente de su crecimiento espiritual. Es un comportamiento contigo. Hay una cosa. Yo le voy a dar una revés. Yo le voy a decir a Tony García alguno. Tony, que no ha hablado en toda la conversación. Ahora coge, vea lo que sigan recogiendo. Pablo, en la carta a los Romanos, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que cada día nosotros tenemos que irnos alimentando más de la palabra de Dios, no solamente alimentarnos, sino obedecerla para que podamos ser llenos del conocimiento. Ese es un versículo clave porque dice: no os conforméis. Eso es un proceso. Fíjate que la conformidad de yo decir: llegué ya. Ese conformismo, estábamos hablando de la desconfianza, estamos hablando de que falta de apetito espiritual, estamos hablando de muchos factores, pero el conformismo es un factor fundamental cuando no que nos limita. Y nos gusta quedarnos en ese conforme y no arriesgarnos, como tú dices, salir a la ventana. Y la palabra que le acaba de decir: renovaos, y es vuestro entendimiento. Renovados a través de vuestro entendimiento. O sea, eso, mire, eso usted lo lee y usted como que le pasa por encima, pero eso tiene unas repercusiones. Tengo a José y después tengo a mi hermano.
Lázaro comentó, de acuerdo a la inteligencia, cuando estamos en la palabra, aquel que es alfabeto o que no tiene eso no tiene que ver cuando la palabra entra en la mente. La palabra es más inteligente que la inteligencia del hombre. Dice, la ley de Jehová hace sabio al sencillo. Puede ser, el espíritu el que revela. La ley de Jehová hace sabio al sencillo. Fíjate, eso es. No hay que tener escuela universitaria. Tengo a mi hermano que me alzó la mano aquí. Okay, en el caso, como al principio de Jesús, yo recuerdo que hubo un momento dado en que Acá. Hello. En el caso de Jesús, cuando su padre lo buscaba, le dice, no sabían que estamos buscando ya camino de 3 días. Dice, no saben que los negocios de mi padre me necesarios. ¿Qué quiere decir? Que él es el ejemplo en aprender de Dios, ejemplo para nosotros. Por eso Pablo decía, sé imitadores de mí como yo de Cristo. O sea, también le dicen en algún momento dado, no recuerdo una cita, tu hermano estaba afuera y te buscan. Y él dice, ¿qué? Mi familia es esta. Y mi voluntad es que yo dé esa comida de mi padre. José, te cojo y después acabo para los. Hay que decir que no recoge conmigo de ramas. Y el tibio Dios lo vomitará de su boca. Tú sabes que esa actitud pasiva en las cosas del Señor es peligrosa también. Nosotros, es que esto es, usted va en esa dirección o usted va hacia abajo. No puede estar estancado. Ahora, quiero que leamos un ejemplo en el Antiguo Testamento. Y yo quiero que ustedes, cuando lo leamos, yo quiero que ustedes me digan qué principios de crecimiento podemos sacar de aquí. Vamos a ir a Primera de Samuel. Y vamos a leer Primera de Samuel, creo que es el capítulo 1. Vamos a decir que tengo aquí el versículo. Primera de Samuel, capítulo 2. Desde el versículo 11, vamos a leer el 11 y vamos a brincar 22 y 26. Y después vamos a leer el 3 del 19 al 21. Yo quiero, si quieren yo lo voy a leer. Sí. Entonces ustedes, y mientras yo lo leo, ustedes me van a decir cuáles son los principios fundamentales que ustedes pueden sacar de esta cita. O qué enseñanza en cuanto al crecimiento se refiere. ¿Está bien? Mire cómo comienza. Y Elcana se volvió a su casa en Rama, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Brinco al 22, que dice, pero Elí era muy viejo, y oía de todo lo que sus hijos hacían con Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Brinco ahora al capítulo 3, versículo 16, 19 al 21. A ver si lo consigo por aquí, que nos esté 4, 6. Que tengo revoludo los papeles estos. Ok. Y Samuel creció. ¿Dónde es? Estoy en 3:19. Y Samuel creció y Jehová estaba con él, y él no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová.
Vamos a ver. ¿Qué principios fundamentales usted puede encontrar aquí en relación al tema que hemos estado hablando de crecimiento espiritual? Iván. El que no da fruto, Dios lo corta. Número uno. Si no guarda la palabra, Dios no está en él, no le puede servir lo que dice ese texto. El que me ama mi palabra guardará y yo la amaré, mi padre la amará y los dos haremos morada en él. Los hijos de Eli estaban en pecado. Entonces, todo árbol que no da buen fruto es cortado, echado de fuego. Mientras que la gente comentaba de sus pecados y estaba pecando en la presencia de Dios mismo ahí. Samuel iba creciendo y como crecía, aunque no era levita ni de casa sacerdotal, Dios estaba con él y Dios lo favorecía y iba creciendo y la gente veía que Dios estaba con él al punto que se le aparecía a él. Crecía como a Moisés. espiritualmente y Dios se complacía. Pero fíjate qué interesante. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta que tú hiciste. ¿Qué principios podemos sacar de aquí en cuanto al crecimiento espiritual? Pero fíjate, tú tienes dos personas. Tienes a los hijos de Eli y tienes a Samuel. Vamos a verlo en ese sentido. Tienes a los hijos de Eli y a Samuel. Los dos están en exactamente la misma circunstancia. En el tabernáculo. Están en el tabernáculo, todavía no había templo. ¿No había templo? Pero ahí eran se congregaban. Los hijos de Eli eran de raza sacerdotal. Y habían tenido el privilegio de ser de la raza sacerdotal, de la tribu de Leví, imagínate. Y crecer en medio del tabernáculo. Imagínate, David se atrevió a decir que en el Salmo 84, que eso es, que quería que la golondrina ha ascendido para sí, ¿verdad? O sea, imagínate, es mejor estar un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. Imagínate, David decía, ¿sabes? Quería vivir en el tabernáculo. O sea, vivir en el tabernáculo era un privilegio. No apreciaron ese O sea, los hijos de Eli tuvieron las circunstancias ideales para crecer espiritualmente, pero por todo, o sea, no tenían nada. Ellos mismos. Ahora, esos son los hijos de Eli. Vamos ahora a Samuel. Samuel crece, ya los hijos de Eli están grandes. Y llega Samuel, bebé, y comienza Samuel y crece. ¿Cuál es el ejemplo que tiene Samuel a su alrededor? Malo. Un modelo negativo completo. Imagínate, un niño ver a esos muchachos jóvenes. O sea que los niños siempre toman los jóvenes para tener. Ese es el modelo de los niños. O sea, la afectación negativa del crecimiento espiritual que estaban dando los hijos. Tengo a Samuel viendo el ejemplo de esos muchachos, mas sin embargo Samuel crece positivamente. Exactamente. ¿Qué aprendemos de eso? Tus entornos pueden ser negativos, pero no determinan lo que tú desees. El ambiente no determina. Las circunstancias no determinan tu crecimiento. Que lo más importante es dónde está el corazón tuyo, dónde están tus ideas, dónde está el pensamiento tuyo, cuáles son tus sueños, qué es lo que tú quieres alcanzar, independientemente de dónde es que tú estés. Yo puedo estar aquí, a lo mejor que mi mente está en otra cosa, yo voy a salir aquí, a lo mejor voy a hacer el cante por allá afuera. O sea, que ninguno de nosotros puede tomar de excusa mis circunstancias para decir no crezco porque estoy en estas circunstancias en este momento de mi vida para justificar la falta de crecimiento o para justificar la falta de crecimiento. Sí, señor. Que no hay justificación para no tener la palabra. Y más ejemplo que ese no lo hay, porque imagínate. Ahora, hay otra cosa más. ¿Qué más podemos sacar de ahí? Yo podría
solía decir que, pues, que el trigo y la cizaña crecen juntos, que el tabernáculo estaba que porque tú seas hijo de un pastor o seas hijo de un sacerdote no quiere decir que tú que no te garantiza a ti que hay que los hijos de pastores pueden. Ok, pero hay otra cosa importante ahí en ese pasaje. Dios coge lo vil y también es lo es menospreciado, porque Samuel no era de ese linaje. Y a mí me cuenta Jehová por el querer como era levita, también. era levita. Hay una comparación ahí con Jesús Cristo también. Cristo joven estaba en la palabra y tenía el conocimiento de los adultos. Espérate, Jesús. Ahora, hay otra cosa importante ahí en ese pasaje, vamos a ver. Hay algo. Samuel no le perdía pie ni pisa a Elí, era una. Y segundo, que Dios contestó esa oración firme de Ana. Fíjate que. Contesté oración de Ana día y noche, la tenían hasta por borracha. Samuel crece sirviendo. Dedicado, y se lo dedicaron a Jehová. Samuel crece sirviendo. Es sirviendo como Samuel crece. Fíjense, si ustedes toman el ejemplo de Samuel y lo comparan con Josué, se van a dar cuenta que es exactamente el mismo ejemplo. Si Josué no le perdía pie ni pisada a Moisés, y estaba todo el tiempo sirviendo junto con Moisés. Y terminó Josué siendo el que reemplazaba. Claro. O sea, se crece sirviendo. Y Dios le agrada. Se crece sirviendo. Dios le agrada si los ponen alto. Después del hombre. Tengo Iván. Gracias por esa iluminación, porque y me acordé de que este muchacho tenía que tener una conciencia de que él vino para servir. No te vayas muy lejos. Sí. Quiero, después del hombre, quiero tomar para que vean el otro contrario. Para que vean el otro contrario. Él iba a tener la palabra. Samuel. No. Tengo acá. Tal vez Samuel tuvo una enseñanza, una conciencia única y rara. Me explico. Como tu padre, Manoa era, ¿verdad? El Cana. Tenía dos mujeres, ¿verdad? Y esta no le daba hijos, pues esta mujer deseaba ese hijo sobre ninguna cosa y prometió dárselo a Dios. Yo me imagino que esta madre cogió ese escudito y le dijo, mira, tú ibas a nacer, pero tú estás aquí por un milagro y tu conciencia merece saber que tú viniste para servirle a Dios, porque yo te entregué a Dios. Tú lo único que vas a hacer es eso. Y se lo dijo, y lo programó para que fuera un servidor. Y fue un riesgo de parte de Ana. Porque ¿quién se le ocurre dejar a su niño con esos bandidos allí en el tabernáculo? Sin ella saberlo, ¿no? Pues ella no sabía que estaba pasando pero dice que el pueblo sabía del comportamiento. El pueblo sabía el comportamiento de los hijos de Eli. O sea, el riesgo de Ana dejar su niño allí con aquellos bandidos, pero fíjate lo que conlleva el riesgo. Samuel fue el hombre, o sea, imagínate, después vamos a hablar de eso. Es un riesgo, pero fíjate que ella le dijo a Jehová, si tú me lo das te lo voy a dar a ti, y lo podía poner donde fuera y Jehová lo iba a rescatar. Miren si esto es cuestión de decisión. Vámonos al capítulo 8 de Samuel. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, desgraciadamente. Y el nombre del segundo, Abías, y eran jueces en Beersheba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre Samuel. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Este contraste. Samuel creció en un nido de víbora y se sobresalió. Y los hijos crecieron como sinvergüenza. Exacto. Hay algo que quiero terminar, que está con Samuel.
Cuando usted compara a los hijos de Eli y compara a Samuel, los hijos de Eli, quiero que hablen de la repercusión del crecimiento y de la falta de crecimiento. Los hijos de Eli no crecieron espiritualmente. ¿Cuál fue la repercusión? Muerte. Y muerte al padre también, porque fue muerte Eli, para... Eli lo limpiaron a Eli también. Tuvo muchas repercusiones, pero el pueblo se afectó. El pueblo se afectó. Sin embargo, cuando Samuel vino, dice que el crecimiento, el pueblo se vio beneficiado por la conducta de una persona que decidió separarse para Dios. Mira lo que dice aquí, el versículo que dice, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. O sea, porque un hombre decidió meterse con Dios, Dios restauró la relación de él con una nación completa por la decisión de un hombre. Voy a meterme con Dios. O sea, que la falta de crecimiento o el crecimiento que yo afecta a mi entorno, a todo alrededor. Todo alrededor. Entonces, cuando yo nací, me dijeron a mi mamá que iba a morir. Entonces mi mamá se fue al templo oró, que Dios, si me lo dejas vivo, yo te lo voy a dejar a ti. ¿Dónde estoy yo ahora? Un ejemplo, un testimonio vivo de una Ana. Y oye lo que voy a decir. Entonces siempre que me miraba el testimonio en la iglesia, yo me sentía tan mal, porque siempre era una parte de la iglesia, más o menos decía lo mismo. Y tú se te amas porque te aludía a ti, pero es el agradecimiento. Pero no entendí en este momento. No le entendía. Yo no entendí en ese momento lo que él quería decir, ¿entiendes? Claro. Pero siempre era una parte en el testimonio de cosas, y siempre decía lo mismo. Tú no tienes otra cosa que decir. Era mi ignorancia. ¿No entiendes? Pero ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo. ¿Cómo se cambiaría el versículo 21 en la actualidad? Vamos a ver. Y Jehová volvió a aparecer en Silo porque Jehová se manifestó en Silo por la palabra de Jehová. ¿Cómo lo cambiarías? Nosotros pudiéramos decir hoy, digo yo, si pudiéramos, y Jehová volvió a aparecer en Puerto Rico porque Jehová se manifestó a la Iglesia Ministerio Sanador en Puerto Rico por la palabra de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en mi casa porque Jehová se manifestó a mí por la palabra de Dios. Si usted quiere que su hogar cambie, vamos a orar. Nosotros nos damos un banquete aquí. Esa fue la palabra. Sergio de Lázaro.